Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos a esta prácticamente última sesión del curso, eh, en la cual vamos a dividirla en dos partes, ¿sí? La primera parte es sobre metodologías ágiles para gestionar proyectos agroalimentarios, y la segunda parte tiene mucho que ver ya con digamos, la plantilla que van a tener que realizar para poder presentar su trabajo final, ¿sí? Su entregable final. Recuerden que en esta unidad no hay evaluación, todo se centra en el trabajo que presenten, y prácticamente de eso va a depender en gran medida su nota del curso, ¿no? Porque prácticamente lo que van a hacer ustedes es un trabajo integrador, es decir, van a integrar todo lo que han avanzado desde la primera sesión con su proyecto, y vamos a cerrar con la parte ágil, para la cual les voy a dar algunas plantillas para que ustedes simplemente las llenen y las incluyan en el proyecto, eh, sobre, sobre la parte, digamos, productiva, la parte del desarrollo de producto, que es para lo que en la industria alimentaria usamos ágiles, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco sobre agilidad, sobre qué es esta concepción de gestión de proyectos diferente, y pues definitivamente vamos a tocar algunos puntos de comparación versus las metodologías predictivas, que son las que hemos venido desarrollando, que funcionan muy bien para poder realizar un plan de negocio, por ejemplo, un proyecto predictivo de ampliaciones de planta. Sin embargo, cuando hablamos de desarrollo de productos, ahí sí, definitivamente, esa parte, la parte productiva, netamente, la parte del quehacer, eh, de elaboración, de la formulación, de inclusive la validación de ese producto, es recomendable trabajarlo bajo un enfoque ágil. ¿Por qué? Porque nosotros en esa etapa, como profesionales de la industria alimentaria, tendemos a generar muchísimos cambios en el camino, ¿sí? Muchísimos cambios en el camino. De hecho, la experimentación y la conformación de tratamientos, que ya lo hemos estado viendo en ciclos anteriores también, es parte de un enfoque ágil. Sin embargo, hay una, hay una metodología específica que se adapta muy bien, que no proviene necesariamente de la industria alimentaria, sino más bien de la industria del software, pero que se adapta muy bien a los procesos de innovación tecnológica en la industria alimentaria, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Les pido por favor que tomen nota, porque van a haber muchas cosas que yo voy a decir y que no necesariamente están en las diapositivas. Entonces, vayan tomando nota, por favor, ¿sí? Antes de comenzar, quisiera que me confirmen, por favor, si es que se está escuchando mi voz adecuadamente. Sí, profesor, sí le escuchamos. Perfecto. Muy bien. Bien, veo que han levantado la mano, han mandado un comentario también. Perfecto. Perfecto, estamos bien en ese aspecto. Entonces, me imagino que sus compañeros que faltan ya se irán sumando en el transcurso de la sesión. Sin embargo, pues ya tenemos que avanzar, porque si no, no nos va a dar el tiempo para poder culminar con las dos partes en las que hemos dividido esta sesión. ¿Ok? En primer lugar, hablemos un poco de ágil, ¿no? O de agile, como se dice en inglés. ¿De dónde parte toda esta tendencia agile? Resulta que en el año 68, jóvenes, hubo una crisis del software, ¿sí? A nivel mundial, en donde pues básicamente los desarrolladores de software en ese entonces, específicamente IBM y Microsoft, estaban pues en una disrupción completa. ¿Qué quiere decir?
estaban buscando formas de cambiar las cosas o los estereotipos o las formas de hacer las cosas a como ya las conocían. Querían hacer algo diferente y se dieron cuenta de que planificar proyectos bajo un enfoque predictivo no era la solución, ¿sí? No era la solución. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en esta misma época de la crisis del software, se lanzan varias alternativas. En el año 68 se da la crisis y en el año 69 nace el PMI, ¿sí? Para tratar de estructurar una metodología que se pueda adaptar a todos los rubros. Sin embargo, bueno, ellos lo hicieron a manera de buenas prácticas. Sin embargo, otras instituciones como Agile Alliance, ¿no? Buscaron generar, o sobre todo las empresas que están relacionadas a esta industria de software y a estas dos empresas grandes como IBM y Microsoft, buscaron generar metodologías que no lleven tanta documentación y que sean más flexibles al cambio. Inicialmente se vio, entre comillas, como un hecho, digamos, sin mucho sentido, ¿no? Porque lo que se buscaba en aquella época era tener todo bien parametrado, bien definido. Sin embargo, como se fueron dando las cosas, pues se demostró que el tema de los cambios se tenía que hacer tan rápidamente que generar documentación para cada cambio iba a generar, pues, un grueso del proyecto, digámoslo así, que no reflejaba el resultado, ¿sí? Podías tener proyectos con 1000, 2000, 3000 hojas, entre comillas, que te daban un resultado pequeño, mientras que en Agile podías tener proyectos de 10 hojas que te daban un resultado mucho más interesante, ¿no? Con un mayor beneficio y agregaban más valor. Entonces, esas dos tendencias se fueron desarrollando y definitivamente el enfoque de desarrollo empezó en el tema de software, en el caso de Agile, no así para los proyectos de infraestructura y equipamiento que nosotros conocemos normalmente, que serían realmente imposibles trabajarlo con Agile. Pero para software sí funcionó muy bien, ¿no? Entonces, en el año 86, Takeuchi y Nonaka, ¿sí?, describieron una forma de trabajo en la que el equipo de trabajo transversal aborda distintas fases del proceso. Y lo relacionaron con un juego de rugby, ¿sí?, en la cual los equipos de trabajo hacían una formación similar a la que normalmente hacen los equipos de rugby cuando se juntan para poder chocar contra el otro equipo, ¿no? A esa forma se le llamó melee, que en inglés significa scrum, ¿sí? Entonces, en el año 86, después de haber pulido algunas técnicas ágiles, sale Scrum, ¿no? Pero Scrum orientada, pues, obviamente al software, ¿sí? Y se firma también, en aquellas épocas, un manifiesto por el desarrollo ágil de software. Como verán, está orientado al software nuevamente, pero hay algunas características sumamente importantes que vamos a ver que se aplican en nuestra industria, en la industria alimentaria, que son definitivamente, pues, una solución a muchas incertidumbres que se pueden suscitar a lo largo del proceso de innovación, ¿no? El manifiesto por el desarrollo ágil, o Agile, básicamente te da ciertas premisas de priorización. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la primera premisa dice lo siguiente: individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú vas a conformar un equipo ágil, debes tener en claro que los procesos y herramientas que ya tiene la organización, o en este caso la empresa o la fábrica,
son sumamente importantes, pero más importantes que ellos son las personas y las interacciones que se generan entre esas personas, ¿sí? Ese es el primer manifiesto ágil, ¿sí? La primera premisa del manifiesto ágil. La segunda premisa dice lo siguiente: el software funcionando sobre la documentación extensiva. No te dice que no documentes, ¿sí? No te dice que no documentes tu trabajo, te dice que le des prioridad a la funcionalidad de lo que estás haciendo, ¿sí? Y ojo, si hablamos de software, software funcionando implica un entregable que está operando, que está funcionando, ¿sí? Si lo vemos desde el punto de vista de la industria alimentaria, un entregable funcionando podría ser una formulación base, ¿sí? Una formulación base, que es preferible sacar primero la formulación y posteriormente documentar, a estar documentando cada cosa que haces. Si ustedes recuerdan el trabajo que nosotros hicimos el año pasado, ¿sí? En innovación, van a recordar que nosotros hicimos un montón de tratamientos, ¿cierto? Hicimos un montón de tratamientos e íbamos viendo cuál de esos tratamientos era el que tenía mejor funcionalidad, ¿sí? ¿Cuál de esos tratamientos era el que tenía mejor funcionalidad? E inclusive habían algunos métodos para nosotros poder orientar esos tratamientos de acuerdo a una estructura base, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros hacíamos era básicamente definir qué le estamos echando a cada tratamiento y nada más. Nosotros no nos metíamos a ahondar que esta posible interacción de este insumo con este otro insumo podría estar generando esto, y si lo vemos desde el punto de vista de repente de la nutrición nos podría decir esto, y si lo vemos desde el punto de vista del mercado podría ser esto otro, y así sucesivamente. Eso no lo hacíamos, solamente documentábamos, ya, ¿qué estamos haciendo? Tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 12, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene? Esa es la única documentación que manejábamos, y después lo único que hacíamos es verificar cuál era la que funcionaba, y a partir de ahí documentamos, ¿sí? A partir de ahí documentamos. Y de hecho, los proyectos que ustedes presentaron, en las conclusiones, lo que trabajaron específicamente fue el tratamiento óptimo de esas formulaciones que habían trabajado. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Priorizamos al entregable funcionando, ¿sí? Antes que la documentación extensiva. Luego también dice la colaboración con el cliente sobre las negociaciones contractuales. Nosotros no necesitamos en Agile a un cliente que diga, oye, quiero esto, firmamos este contrato y después de el tiempo que dure el proyecto regreso para validar el producto. Eso no se hace en Agile. Lo que se hace en Agile es involucrar al cliente, o en todo caso a un representante de él, que pueda acompañar el desarrollo del producto, ¿sí? Es lo que normalmente se hace cuando se está innovando. Ya vamos a ver más o menos cuál es el ciclo de la innovación, pero si ustedes han sido observadores, se han dado cuenta que a lo largo de todo el desarrollo de sus proyectos de innovación, han tenido a alguien que los ha estado supervisando y orientando y diciéndoles esto va, esto no va. En ese caso, ese rol lo he asumido yo, ¿sí? Pero en una empresa que desarrolla productos de innovación, lo hace un representante del cliente, ¿sí? Lo hace un representante del cliente o el mismo cliente. Entonces, no necesitamos, o sea, hacerlo de manera predictiva hubiera sido ¿cómo? Tengan todo este material, lo deben estudiar. Estamos en la semana 1, nos encontramos en la semana 16 y ustedes me presentan el producto ya. Eso hubiera sido trabajarlo de manera predictiva. Entonces uno de ustedes asumía el rol de Project Manager
y trabajaba de manera predictiva todo el proyecto en función a las plantillas que se les han dado y a los requisitos que han recopilado de mí, y estábamos en la semana 16 validando el trabajo, ¿sí? Muchas veces se comete ese error en los cursos de innovación, por ejemplo, ¿no? Pero no es así, ¿sí? La innovación se trabaja de manera ágil siempre, ¿sí? De manera ágil. Entonces, el docente tiene que hacer acompañamiento, como en este caso cumpliendo el rol de un representante del cliente, para que ustedes puedan recibir los ajustes y el feedback necesario para poder generar productos mínimos viables que ya vamos a ver en un momento qué es, y que al final el producto cumpla con mis expectativas y también las de ustedes y las de todos los interesados. Entonces, sí valoramos los contratos, sí, pero más valoramos que el cliente colabore con nosotros, ¿sí? Obviamente, cuando involucras a un cliente, el grado de responsabilidad que tú tienes en el proyecto se comparte con el cliente, porque el cliente está ahí con usted, ¿sí? Eso es un tema muy importante, ¿no? Luego, la respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Tampoco nos dice el manifiesto ágil que no planifiquemos, pero nos dice, si es que sucede una incertidumbre o sucede una posibilidad de cambio, el equipo, antes de documentar o seguir el plan, tiene que darle respuesta al cambio. Totalmente diferente al enfoque predictivo. ¿Por qué? Porque el enfoque predictivo lo que hace es pasar por todo el sistema integrado de cambios, sistema integrado de control de cambios. Este sistema, desde que ingresan una solicitud de cambio hasta que se efectúa o se apruebe el cambio, pueden pasar 2 o 3 semanas. Y hasta eso, el proyecto, digamos, sigue trabajando de manera predictiva y el impacto también que puede tener ese cambio en el proyecto se hace más riesgoso, ¿no? Se hace más riesgoso. Entonces, Agile nos permite dar respuesta al cambio de manera natural. El manifiesto ágil recoge esos puntos que son sumamente importantes. Ahora, ¿cómo se define Agile? Hablando ya en términos sumamente concretos. La definición de Agile o de ágil está en este gráfico, ¿sí? Los proyectos predictivos, o también llamados tradicionales, o también llamados en cascada, se desarrollan en función a este triángulo, ¿sí? En la parte superior del triángulo tenemos lo que tiene que estar fijo, ¿sí? Lo que tiene que estar fijo. Miren el triángulo morado, por favor. Y lo que tiene que estar fijo en un proyecto predictivo, tradicional o en cascada son los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos, profesor? Bueno, el alcance, el cronograma, el costo, la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier requisito que tenga el proyecto, ¿sí? Esos deben estar fijos porque tú necesitas definir eso cuando empiezas a planificar de manera tradicional. Y lo que sí puedes variar son los recursos hasta cierto punto y los cronogramas, que son las fechas, hasta cierto punto, ¿sí? Eso es lo que puedes variar, pero en realidad lo que debes tener fijo, sobre todo, por sobre todas las cosas, es el alcance. Debes saber lo que vas a hacer. Ese es un proyecto tradicional. ¿Qué pasa con los proyectos ágiles? Los requisitos, que pueden ser el alcance, el costo, la calidad, que tú tenías fijos, ahora ya no los tienes bien definidos. Tú solamente tienes una idea, tienes una idea de lo que vas a hacer, pero no tienes ningún detalle, ¿sí? Es como decirte, tienes que encontrar la vacuna contra el COVID. Esa es la idea de lo que vas a hacer, pero ¿tienes idea de qué significa eso? ¿Cuál es el alcance de eso? ¿Cuánto te va a costar eso? ¿O cuál va a ser la calidad que vas a necesitar para eso? No tienes idea. Entonces los requisitos son variables. He ahí el cambio.
¿Y qué si es fijo? Los recursos. ¿Por qué? Porque trabajas en función a un equipo. Y las fechas, ¿por qué? Porque vas a trabajar en función a algo que se llama iteraciones. ¿Sí? Iteraciones. ¿Qué son las iteraciones? Espacios cortos de tiempo que se repiten de manera constante hasta que se termine el proyecto. Repito, ¿qué es una iteración? Son espacios cortos de tiempo que se repiten de manera constante para poder desarrollar el proyecto, ¿sí? Hasta que se logre concretar el proyecto o completar el proyecto, ¿sí? Entonces, la diferencia o la definición de ágil o de agile es justamente fijar recursos y fechas para poder, en función a eso, desarrollar los requisitos de los proyectos, ¿sí? Los que vengan, asumiendo el cambio como algo natural. Entonces, esa es la principal diferencia. Algunas características de las metodologías ágiles, hay varias, ¿ya? La colaboración como elemento clave. En ágiles nosotros trabajamos con equipos pequeños, ¿sí? De entre 3 y 9 personas. Curiosamente, el equipo más constante siempre es 5 personas. Edson, estás levantando la mano. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, profesor, bueno, primero, la pantalla no se está viendo en este momento, no sé si yo tengo el único problema o de repente también mis compañeros. A ver, Y muchachos, ¿sí pueden visualizar la pantalla? ¿Me comentan, por favor? Sí, Ah, Edson, es un entonces es problema mío. sí. Profe, y otra consulta más, solamente para tenerla clara, de definición de ágil, puede fijar recursos y fechas, ¿cierto? Eso es lo que es al final una definición de lo que es ágil. Sí, exacto. En realidad, fijas recursos porque tienes un equipo constante y en el caso de las fechas, fijas el tiempo que va a durar cada iteración, ¿sí? No es que vas a decir, a ver, yo voy a empezar un proyecto hoy día y lo tengo que terminar dentro de 6 meses, ¿no? Porque ahí estás tratando de ser predictivo. Lo que tienes que hacer es fijar cada iteración de trabajo me va a durar, por ejemplo, 2 semanas. Y para obtener el resultado, como todo es cambiante, esas 2 semanas las voy a tener que repetir varias veces hasta llegar al producto terminado, ¿sí? A eso se refiere con fijar fecha, pero en realidad lo que significa es fijar el tiempo que va a durar cada iteración, ¿sí? O cada espacio de tiempo programado, digámoslo así, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso para que se entienda mejor qué significa, ¿ya? Respecto a las características de las metodologías ágiles, en primer lugar, tienen como constante, ojo, las metodologías ágiles son varias, ¿ah? No estamos hablando solamente de la que vamos a trabajar el día de hoy, que es la que se acopla más a nuestros modelos de proyecto, sino las metodologías ágiles pueden ser muy diversas, pero todas tienen en común algunas cositas. En primer lugar, la colaboración como elemento clave. ¿Qué quiere decir la colaboración como elemento clave? Quiere decir que los miembros del equipo tienden a colaborar entre sí y ayudar a completar los trabajos porque, obviamente, los resultados del trabajo también van a ser los resultados individuales. Entonces, aquí se habla de desarrollar un producto y si el producto no está desarrollado es porque todo el equipo falló, no solamente una parte. Por eso es que la colaboración se ve como un elemento clave, ¿sí? En ágiles. Ahora sí, lo más importante de las metodologías ágiles y que ustedes seguramente van a entender con sus proyectos cuando lo hagan, es que permite construir un producto de forma incremental. ¿Qué quiere decir eso? Ahí dice la definición. Es decir,
se crea algo muy sencillo inicialmente, tal vez con una formulación base, y que se vaya enriqueciendo y completando de forma progresiva. ¿Sí? Ojo, dice, no se construyen los trozos de productos por separado que luego se deben encajar como rompecabezas, sino que se contempla la totalidad desde el principio. ¿Sí? Esto es sumamente importante y es la razón principal por la cual trabajar con metodologías ágiles y especialmente con la que vamos a trabajar el día de hoy es lo más importante para poder desarrollar nuestros productos alimentarios innovadores, ¿no? Y la sencillez va por delante de todo. Aquí no queremos chamullo, no queremos tecnolectos, ¿no? Que la funcionalidad del no sé qué, que estemos llenándonos de términos que no se pueden entender. ¿Por qué? Porque cada término que no se entiende genera incertidumbre y esa incertidumbre genera cambios y esos cambios pueden afectar los objetivos del proyecto. Entonces, la sencillez, es decir, el lenguaje sencillo, tiene que ser prioridad cuando estamos trabajando en metodologías ágiles, ¿sí? El mensaje debe ser corto y claro, ¿sí? Corto y claro, ¿sí? Es como una respuesta de sí o no, ¿sí? No queremos más detalles, queremos cosas contundentes y claras. Esa es otra característica de las metodologías ágiles. Ahora sí, vamos a hablar de la metodología que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Que es la famosa metodología Scrum, ¿sí? La famosa metodología Scrum. ¿Qué significa Scrum? Ya les mencioné, significa melee o en otras palabras significa la formación del equipo de rugby cuando va a chocar contra otro equipo. Sí, eso significa. Pero la concepción de ello se orienta más al trabajo en equipo de manera contundente, es decir, en donde todos los miembros se cuidan entre sí. Esa es la idea de trabajar con Scrum. ¿Cuáles son los pilares del Scrum? La adaptación, como les dije, se tiene que adaptar el trabajo siempre a los cambios que van sucediendo en el transcurso del proyecto, en el transcurso de las iteraciones. La inspección, cada miembro del equipo debe autogestionar su trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes mismos, con su propio trabajo, le están haciendo control de calidad, le están haciendo auditoría y le están haciendo todo lo demás, de manera individual y también colectiva, ¿sí? Entonces, la inspección es otro pilar del Scrum. Y la transparencia. ¿Por qué? Porque el equipo trabaja en función a obtener un producto mínimo viable, que ya vamos a hablar qué es eso. Entonces, todo lo que se hace en el producto tiene que estar claro y transparente para todos los miembros del equipo. Absolutamente todos deben saber qué hacer. En la industria alimentaria, eso es conflictivo, pero no tanto. Pero yo les voy a mencionar algunos ejemplos, ¿no? Para que ustedes entiendan que esto no es tan sencillo. Imagínense ustedes que yo les digo, bueno, jóvenes, tienen que desarrollar un trabajo para poder aprobar el curso. Imaginen que su equipo son de 5 personas y tienen 5 partes, ¿no? La parte 1 se la doy al alumno A, la parte 2 se la doy al alumno B, la parte 3 se la doy al alumno C, la parte 4 se la doy al alumno D y la parte 5 se la doy al alumno E. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Cada alumno desarrollar el trabajo y después integrarlo, ¿sí? Entonces, según una metodología predictiva, lo que ustedes debieran hacer con ese trabajo sería
cada quien desarrollar su parte. Uy, ¿qué pasó? Ya. Cada quien desarrollar su parte y después el project manager, o en este caso el coordinador del grupo, integra el trabajo y lo presenta. ¿Sí? Si hablamos de Scrum, ¿qué tendrían que hacer? Por ejemplo, el alumno A, vamos a decir que era Tamayo, ¿sí? Avanza con su trabajo y está sentado al costado de la alumna B, que por ejemplo sea Malí, ¿no? Sea Malí. Y Malí está sentada al costado del alumno C, que por ahí sea de repente Pedro. ¿Qué pasa? Los tres están trabajando adecuadamente con su proyecto, avanzando lo que les han asignado, y Pedro, en el momento que sale para irse al baño, se da cuenta de que Edson está cometiendo un error en su trabajo o que podría hacerlo de una manera más eficiente. Entonces Pedro, antes de irse al baño, se sienta al lado de Edson y le dice, hazte a un lado, yo voy a corregir tu trabajo. El que tú vas a presentar, yo lo voy a corregir. ¿Sí? Eso se hace en Scrum. Pero es súper difícil de asimilar para quienes estamos adaptados a cada quien trabajar por su parte, no hacerse responsable de su trabajo. En este caso, como todos buscamos el fin común, el Scrum tiene la necesidad de trabajar en co-ubicación, quiere decir que todos están en el mismo espacio, autogestionando sus propios trabajos y siendo, si quieren ustedes llamarlo, inspectores del trabajo de sus compañeros. ¿Por qué? Porque el trabajo de todos se va a integrar en un producto mínimo viable y por ende ese producto mínimo viable tiene que satisfacer las necesidades y requerimientos de lo que se planificó, entre comillas, porque se planificó muy poco en Scrum, pero sobre todo tiene que cumplir con las expectativas de los miembros del equipo. ¿Sí? Entonces, repito, ya imagínense que Pedro hace esa modificación y, bueno, Edson le dice, bueno, ya está bien, ya lo modificamos así. Y después viene Malí y le dice a Edson, esta modificación que ustedes han hecho no me parece, vamos a cambiarla. Y vuelve a modificar el tema. ¿No? El punto es que eso, ¿qué es lo que va a generar así por naturaleza? Por naturaleza va a generar conflicto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que eso va a generar conflicto o no va a generar conflicto? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Claro, profe. Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Por supuesto, es que no estamos acostumbrados a trabajar así. Ahora, para poder lidiar con estos conflictos, lo ideal es que haya una persona que se encargue de ser el moderador, digámoslo así, ¿no? Que sea imparcial y que busque siempre la buena pro, digamos, para el proyecto, ¿no? Entonces, de aquí ya vamos a hablar un poco de los roles para que se entienda cómo es que se hace toda esta transición. Pero lo que les acabo de mencionar, básicamente, es a lo que se refiere transparencia, ¿sí? Transparencia quiere decir que todos tienen acceso al trabajo de todos. Y los entregables de uno es el entregable de todos. Por ende, todos pueden auditar el trabajo de todos. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con transparencia. Bien, esos son los pilares del Scrum y ya les mencioné, no es tan sencillo como poner 3 barritas y decir, bueno, los pilares del Scrum son estos 3 de acá. No. En la práctica es otra cosa. ¿Sí? En la práctica es otra cosa. Pues me hubiera encantado realmente poder tener la oportunidad de llevar las clases prácticas para trabajarlas con Scrum y que podamos observar cómo es que se da este tipo de situaciones, ¿no? Ahora sí, aparte de los pilares tenemos los principios.
¿sí? El primer principio es la inspección y adaptación. Y aquí aparece una palabrita clave, jóvenes. Y para ello vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Para ello vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Me escuchan, por favor? Levanten la mano todos para poder saber que todos están escuchando, para que puedan entender el ejercicio. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien. Entonces, a ver, vamos a ver cuántos asistentes tenemos ahora. Vamos a armar grupos de... O mejor, con sus mismos grupos, ¿ya? Con sus mismos grupos, para no tener inconvenientes. Sus mismos grupos de innovación, para no estar gastando tiempo innecesario ahí. A ver, les voy a dejar un trabajito, pero así veloz, veloz, ¿ya? Son exactamente las 2:12 le voy a poner, ¿ya? Son 2:12 de la tarde. Mejor 2:15 le voy a poner para que ustedes tengan tiempo de poder desarrollar el ejercicio, ¿ya? Son las 2:15. Tienen hasta las 2:25 para enviar al grupo lo siguiente, ¿sí? Para enviar al grupo lo siguiente. Por grupos, ¿ah? Estoy hablando del grupo de WhatsApp. Van a enviar un PPT, un PowerPoint, con 5 diapositivas sobre la realidad del COVID en el Perú. ¿Ya? Quiero un PPT con 5 diapositivas sobre la realidad del COVID en el Perú. ¿Sí? Por favor, tienen hasta las 2:25 para enviarlo. El trabajo es por grupos, ¿sí? Necesito que hagan esto para que ustedes entiendan que es un sprint, ¿ok? Empezamos entonces desde ahorita ya. Gánense esos 3 minutos más. ¿De acuerdo? 2:25 están enviando. Por favor, voy a ser muy estricto con el tiempo. 2:25 en punto. Todo lo que envíen después ya no vale, ¿ok? De acuerdo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Levanten la mano, por favor. Perfecto, listo. Manos a la obra, jóvenes. Nos encontramos 2:25.
Listo, muchachos, tiempo cumplido. Envíen, por favor. Profe, el grupo, ¿no? Sí, al grupo, al grupo. Ah, Al ya. grupo, al grupo. Está bien, está bien. Ya estoy viendo que 2 grupos han mandado ya. Los demás grupos, por favor. Tienen 1 minuto para enviar. Si no, ya no vale. Ajá. De acuerdo. Bueno, solo 2 grupos tienen nota en participación. Bien, jóvenes. ¿De qué se trata un sprint? Lo que ustedes acaban de experimentar ahorita es un sprint, ¿sí? Es decir, un periodo de tiempo corto que normalmente dura entre 2 y 4 semanas, pero yo lo acabo de hacer ahorita en 10 minutos, ¿sí? ¿Para qué? Para que ustedes, puedan cumplir con algún requisito que yo les pongo. En este caso, el requisito que yo les puse fue que envíen una diapositiva con 5 diapositivas sobre la realidad del COVID en el Perú. De todos los grupos, solamente 2 grupos lo han hecho. ¿Sí? De los 5 grupos, 2 grupos lo han hecho. ¿Sí? Los otros grupos de repente no han llegado a terminar o de repente simplemente no lo han hecho. ¿En qué, en qué, digamos, definición podemos encajar un sprint? El sprint en realidad es una iteración de tiempo corto. Normalmente un proyecto predictivo puede durar años, pero una iteración de un sprint dura entre 2 y 4 semanas. ¿Qué sucede? Sucede que tienen ustedes un tiempo limitado para cumplir con ciertas características o funcionalidades que su cliente o el representante del cliente les hace, ¿sí? Lo que ustedes han experimentado ha sido parte de una demanda que yo les di, o sea,
necesito que me hagan esto, tienen este tiempo, y vean ustedes cómo lo hacen. En ningún momento yo les dije, tienen que poner tal o cual detalle. Ustedes han armado las diapositivas de acuerdo a lo que ustedes han creído. Ahora yo les pregunto algo. Por favor, Edson, ¿estás ahí? Sí, profe. Edson, te quiero preguntar algo. En tu equipo, ¿cómo se organizaron para poder terminar con esas 5 diapositivas? A ver, en este caso, yo de las diapositivas, pedí a mis compañeros que me manden información y dependiendo de la información que me mandaban, la seleccionaba y la ponía en la diapositiva. Perfecto. El otro grupo, Malí, ¿estás por ahí? Sí, ingeniero, acá estoy. ¿Cómo trabajaron en tu grupo? Hicimos Zoom. ¿Hicieron Zoom? Sí, las chicas, bueno, yo estaba ordenada, ellas buscaban algo preciso, imagen, y ya le colocamos ahí. Y luego lo mandamos. Lo que pasa es que ya lo teníamos listo, incluso faltando un minuto para las 2:24 estaba ya, pero mi internet es que como teníamos el Zoom, teníamos la plataforma y ahí tenía varias pestañas abiertas, no cargaba. Ya, perfecto. Sí. Ahí estuvimos en un momento. Ok, perfecto. Gracias, Malí. Lo bueno es que se lo... Ahora yo les pregunto, ¿en algún momento yo les dije cómo hacer el trabajo? A ver, respóndanme por favor con toda sinceridad. No. No. Yo les dije usen Zoom o uno de ustedes pida que los demás envíen la información para que armen las diapositivas. Yo les dije algo de eso. No. No, ¿cierto? No. Eso quiere decir que ustedes se autoorganizaron. Ustedes han autogestionado su trabajo sin darse cuenta. Y uno de ustedes, probablemente de cada grupo, ha asumido un rol de hacer la coordinación. El que creó el Zoom, por ejemplo, o el que juntó las diapositivas, ha asumido un rol dentro del equipo que tiene nombre y apellido para el Scrum, pero sin saberlo. Entonces, lo que normalmente nosotros llamábamos coordinador de grupo, digamos en metodologías tradicionales, en Scrum vamos a tener otro tipo de denominación para esos roles, ¿ya? Pero a lo que yo quiero llegar es que un sprint se maneja de esa manera. Yo les doy un plazo de tiempo, ¿sí? Les digo qué es lo que quiero y ustedes se encargan de desmenuzar y según ustedes arman una serie de requisitos que debe tener lo que van a presentar, desarrollan el trabajo, lo documentan y lo envían, lo presentan, ¿cierto? Eso es lo que ha pasado. Pero para ellos han tenido que organizar entre ustedes mismos. Ustedes han hecho un sprint, ¿sí? Y ya vamos a identificar las partes de este sprint. Ahora, al finalizar cada sprint, este producto se muestra al cliente, me lo pasan a mí, yo lo tengo que revisar supuestamente, para que yo opine sobre él. Y sobre ello, ustedes se tendrían que reunir para analizar la manera en que se está trabajando para el siguiente sprint, porque en el siguiente sprint yo les puedo pedir otra cosa. Ahora, uniendo los dos puntos de vista, el qué se ha hecho y el cómo se está construyendo, se aprenderá con la experiencia y podremos mejorar cada uno de los sprints posteriores, ¿no? Ahora, otro de los principios Scrum es la priorización. Seguramente ustedes cuando han estado escogiendo qué debemos poner en esas diapositivas, han habido temas que les ha parecido más relevantes que otros. Entonces, el equipo en sí ha priorizado su trabajo. Pero a la vez, el dueño del producto o el cliente también priorizan sus necesidades. Porque yo no voy a destinar presupuesto a un proyecto que no es prioridad para mí, ¿cierto? Entonces,
La priorización es parte de los principios del Scrum, ¿sí? Los requisitos tienen que estar perfectamente priorizados para poder reflejar el valor del negocio que se está ganando con cada iteración. ¿Qué otro principio tenemos en Scrum? La autoorganización y colaboración, que es lo que ustedes han hecho. El equipo se gestiona y organiza a sí mismo. Y hay una alta colaboración y espíritu de equipo. ¿Por qué? Porque ustedes tenían que cumplir con el trabajo que los involucraba a todos. Aquí no interesaba si es que un miembro del equipo no trabajaba, porque si no presentaban, como algunos grupos no han presentado, obviamente la falta de nota va a ser para todo el grupo, no solamente para uno. ¿Sí? Entonces, de esa manera, los equipos se autoorganizan. Y hay algo muy importante también que ustedes por ahí mencionaron, no me acuerdo cuál de los dos grupos, que dijo, ya lo teníamos listo hace un minuto. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo les daba un requerimiento no de 5 diapositivas, sino de 7 diapositivas, díganme, ¿creen que lo hubieran podido hacer? ¿Quién sabe, profe? 7 diapositivas, ¿la hacían o no la hacían? De repente, No creo. organización, fácil, sí, porque es que nosotros nos demoramos en organizarnos, ¿no? ¿Qué hace quién? Así que Ajá. para armar la estructura también, o sea, ¿qué va a ir primero, qué va a ir segundo? Entonces, eso no es Claro, claro, sí te entiendo. Por eso les digo, con todo eso que ya han visto cómo trabajan, 7 diapositivas, ¿creen que ustedes podrían haber realizado 7 diapositivas? de repente no. De repente no, de repente sí. ¿Qué dice el Quizás, otro grupo? quizás hubiera sido posible si hubiéramos empezado desde que usted empezó a dar la propuesta. Claro, quizás hubiera sido posible de repente si ajustaban por ahí algún tiempo o ya hubieran estado organizados, qué sé yo, ¿cierto? Hubiera de repente una posibilidad si fueran 7 diapositivas. Ahora yo les pregunto, si yo les hubiera pedido 15 diapositivas, ¿lo hubieran hecho sí o no? No. No, ¿cierto? Bien. Muy poco tiempo, profesor, para 15 diapositivas. No es que sea muy poco tiempo, sino que su ritmo de trabajo no da para 15 diapositivas en este sprint, ¿sí? Su ritmo de trabajo es de 5, 6 o 7 diapositivas por sprint, ¿sí? A eso se le llama mantener el latido. Ustedes no necesitan en un sprint saturarse de trabajo. Lo que necesitan es definir a qué ritmo constante pueden avanzar en todos los sprints. Si yo les dijera, hagamos un trabajo en un siguiente sprint, pero el sprint va a durar ya no 10 minutos, sino 20 minutos. ¿Cuántas diapositivas creen que ustedes podrían realizar? El doble. El doble, ¿cierto? Claro. El doble. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes? Estimando en función al latido de trabajo de ustedes, al ritmo de trabajo. A eso en Scrum se le llama latido, ¿sí? Todos como un solo cuerpo, latiendo, dando entregables, ¿sí? A eso se le llama latido. Y por ende, para lograr el latido correspondiente, lo que se debe buscar es que todos los integrantes del equipo estén comprometidos con el trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que nosotros definimos desde el principio del proyecto cuánto va a durar cada sprint, de ahí para adelante todos los sprints van a durar lo mismo. Si yo digo que mi sprint va a durar 2 semanas, en cada bloque de 2 semanas yo tengo que meter solamente el trabajo que voy a poder realizar en 2 semanas para poder dar entregables. No puedo sobresaturarme de trabajo porque no lo voy a poder cumplir y eso en Scrum está prohibido, ¿sí? No se puede porque se desestabiliza todo el sistema. Entonces, debemos como equipo estimar cuánto trabajo vamos a poder desarrollar dentro de cada sprint. A eso se le llama
mantener el latido. Es uno de los principios de Scrum. Ahora sí, hablemos un poco de los roles del equipo, ¿sí? A ver, primero, el equipo está conformado por, anoten esto porque no está en la diapositiva, ¿ya? El equipo Scrum está conformado por, número uno, el dueño del producto o product owner, ¿ya? El product owner está escrito ahí en la pantalla, significa dueño del producto. Número dos, Scrum Master, ¿ya? Número dos, Scrum Master. Y número tres, equipo de desarrollo, ¿ya? O también se le llama equipo Scrum. Les repito, el equipo de Scrum en conjunto está conformado por tres roles fundamentales. El Product Owner o el dueño del producto, ¿sí? El Scrum Master o Scrum Master y el equipo de desarrollo, que también a veces se le llama erróneamente equipo Scrum propiamente dicho, ¿no? Pero en realidad yo quiero que mejor lo vean como equipo de desarrollo para que quede ese término acuñado, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando del equipo Scrum, están esos tres roles. Pero aparte, fuera del equipo Scrum, tenemos a los clientes o a los stakeholders, ¿sí? A los stakeholders. Bien, ¿cuáles son las funciones de cada uno de estos miembros del equipo? ¿Sí? En primer lugar, vamos a hablar del Product Owner. ¿Quién es el Product Owner o el dueño del producto? Es un representante del cliente, ¿ya? Representante del cliente que va a transmitir los requerimientos del cliente al equipo Scrum, ¿sí? Va a transmitir los requerimientos del cliente al equipo Scrum. Además, el dueño del producto va a priorizar el Product Backlog. ¿Sí? El Product Backlog. ¿Qué significa Product Backlog? Ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿De qué más se va a encargar el Product Owner? Se va a encargar de las revisiones de sprint junto al Scrum Master para verificar cómo va el trabajo y si cumple con esos requerimientos o especificaciones del cliente, para verificar los entregables. En tradicionales, estas revisiones de sprint junto al Scrum Master sería lo que nosotros conocemos como validación del alcance, ¿sí? Sería una validación del alcance. Para este caso, son revisiones de sprint, o sprint review también se les llama. ¿Ok? Esas son las funciones del Product Owner. Ahora hablemos del Scrum Master. ¿Qué hace este señor? El Scrum Master no es un Project Manager, por si acaso, ¿eh? Es una función un poco diferente. El Scrum Master es un facilitador. ¿Qué quiere decir? El Scrum Master tiene que ser la persona encargada de facilitar los requerimientos, digámoslo así, ya no del cliente, sino del equipo de desarrollo. Si el equipo de desarrollo necesita un ambiente más amplio para trabajar, el Scrum Master lo tiene que ver. Si el equipo de desarrollo está teniendo alguna barrera con algún gerente funcional de la empresa, el Scrum Master es el que tiene que ir a eliminar ese atasco, ¿sí? El Scrum Master elimina
¿cómo se le diría? Pues elimina las interferencias, atascos y baches, ¿ya? Interferencias, atascos y baches del camino. Limpia el camino para que el equipo de desarrollo pueda trabajar bien. ¿Cómo que también actúa el Scrum Master? Actúa como coach. ¿Por qué? Porque obviamente habíamos hablado de que el equipo de desarrollo, por la misma naturaleza de Scrum, va a generar conflictos. El Scrum Master tiene que entrar a solucionar ese tipo de conflictos y a buscar soluciones útiles para los objetivos del proyecto. ¿Qué más hace el Scrum Master? Formación de los miembros del equipo de desarrollo. ¿Cómo así? ¿Cómo hace formación de los miembros del equipo de desarrollo? Muchas veces los miembros del equipo de desarrollo nunca antes han trabajado con Scrum. Entonces, es el Scrum Master el que tiene que educarlos sobre cómo se trabaja en una metodología Scrum. ¿Sí? ¿Qué más hace el Scrum Master? El Scrum Master es la persona que se encarga de facilitar las reuniones, los eventos Scrum. Ya vamos a ver cuáles son. Facilitar los eventos Scrum. Además, funciona también como un timekeeper. ¿Qué significa un timekeeper? Como una persona que está constantemente diciéndole al equipo, nos queda tantos minutos, apuren, por favor, necesitamos cumplir con este horario, necesitamos cumplir con los requisitos, con los requerimientos antes de que acabe la iteración, o estamos en los eventos Scrum, esta reunión debe tener esta agenda y debe demorar tanto, ¿sí? No podemos excedernos de media hora en esta reunión. Es el Scrum Master el que hace todo eso. A eso se le llama ser timekeeper, o sea, un guardián del tiempo, si quieren llamarlo, ¿no? ¿Qué más hace el Scrum Master? El Scrum Master es un negociador. ¿Con quién negocia? Con el Product Owner, con gerentes funcionales y con clientes. ¿Ya? Ahí se me fue, es Product Owner o dueño del producto, ¿ok? Es un negociador, el Scrum Master, ¿sí? Es una persona que va a facilitar el trabajo, que va a, digamos, eliminar cualquier interferencia que haya en el trabajo para que se desarrolle sin preocupaciones. Es el que va a dirigir los eventos Scrum para poder llevar una agenda sobre ellos y no demorar tiempos innecesarios. Prácticamente es quien se va a encargar de organizar el trabajo, ¿sí? Entre comillas, organizar el trabajo, porque recuerden que el equipo de por sí ya es autoorganizado. Sin embargo, hoy, en el ejercicio que acabamos de hacer, estoy seguro que uno de cada grupo ha asumido el rol de Scrum Master sin darse cuenta que ha sido la persona que ha organizado a su equipo, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y después vamos a hablar ya del equipo de desarrollo. ¿Qué hace el equipo de desarrollo? El equipo de desarrollo justamente desarrolla el producto. Desarrolla el producto de acuerdo a una lista priorizada, que es conocida como Sprint Backlog, que eso también ya vamos a ver qué es. Sí, vamos a ver qué es, no se preocupen. Desarrolla esas funcionalidades, hace refinamiento junto al Scrum Master y Product Owner. ¿Qué quiere decir refinamiento? Que muchas veces el dueño del producto y el Scrum Master no tienen ni idea de cómo se trabajan el tipo de productos que están trabajando.
saben cómo aplicar la metodología nada más, pero no tienen idea. Es como, por ejemplo, cuando el dueño de una empresa te dice, necesito, por favor, que me hagas una producción de yogur batido de, no sé, pues, unas 2000 unidades por batch, ¿no? Necesito unos 5 batch de esos, ¿sí? Y la persona que te está solicitando esa cantidad de producto, en realidad es vendedora. No te conoce ningún término de qué es un yogur batido, un yogur aflanado, un yogur bebible, un yogur griego, no. Te pidió yogur, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra el equipo de desarrollo, el equipo de desarrollo que le va a decir al Scrum Master y al Product Owner, oye, ¿qué tipo de yogur quieres? Porque hay muchísimos y todos tienen operaciones diferentes. Entonces ahí el Scrum Master hablará con el Product Owner y el Product Owner hablará con el cliente y nuevamente harán un refinamiento de esos requisitos. ¿Para qué? Para ser más específicos. Para que digan, ah, lo que queremos es yogur batido, por si acaso, y que sea endulzado con stevia. Pero al principio no les había dicho eso. Entonces, el equipo de desarrollo se encarga justamente del refinamiento, ¿sí? Se encarga del refinamiento. Entonces, ¿de qué más se encarga el equipo de desarrollo? De autogestionar su propio trabajo, de hacer requerimientos, ¿sí? Para desarrollar su trabajo, que el Scrum Master va a tener que resolver y en todo caso comunicar a algún gerente funcional o al Product Owner o al cliente sobre esos requerimientos, ¿no? Cuando sea pertinente. Entonces, esos son los roles. Y el cliente, que es un stakeholder, en realidad lo que hace es cuando ya el Product Owner aprobó, ¿sí? Se invita al cliente para que pueda testear el MVP. ¿Qué es el MVP? El producto mínimo viable. Vamos a escribir acá ya. Producto mínimo viable, ¿sí? ¿Qué quiere decir testear el MVP? Quiere decir que lo sometes a prueba, ¿no? Y si es una aplicación, pruebas la aplicación. Si es un producto, pruebas el producto o observas el producto, ¿sí? Si es de repente el yogur que estábamos mencionando, pues tienes que probar el yogur, los clientes tienen que probar el yogur y darte una apreciación, darte un feedback para poder hacer posteriores mejoras, o de repente el feedback es positivo en ese momento ya. Entonces, de eso se trata el equipo Scrum, ¿sí? Tenemos Product Owner, Scrum Master y Team Development o equipo de desarrollo y el cliente. Bien, por favor, levanten la mano si se entendieron estos roles. ¿Sí? ¿Se entendieron estos roles, jóvenes? ¿De qué se encarga cada uno? Perfecto. De hecho, probablemente sin haber hecho la dinámica de hace un momento hubiera sido un poco más difícil de comprender. Pero si hablamos de esa dinámica, por ejemplo, ¿quién era el Product Owner en esa dinámica? A ver, respóndanme por favor en el chat. Usted, profe. Claro, yo era el Product Owner. ¿Quién era el Scrum Master en tu equipo, Tamayo? Yo supongo que no. Tú eras el Scrum Master. ¿Y quién era tu equipo de desarrollo? Fabián, cierto. Ya ves, ahí está pues. Ahí está, ese es el equipo. Perfecto, perfecto. Entonces estamos bien con estos roles. Ahora sí hablemos de los artefactos de Scrum. Y esto les había mencionado hace un rato, pero vamos a detallar un poco qué significa. ¿Sí? Hablemos primero del Product Backlog. ¿Sí? ¿Qué es el Product Backlog? Existen muchas definiciones de lo que es un Product Backlog. Yo se las voy a dar en términos de la industria alimentaria.
¿ya? El Product Backlog es una lista priorizada de especificaciones que podría tener nuestro producto. Lista priorizada de especificaciones que podría tener nuestro producto. ¿Cómo así, profesor? ¿Sí? Estoy dando una definición en la industria alimentaria. Ojo, en la industria de sistemas se habla de otros términos, ¿no? Se habla de lista priorizada, pero no necesariamente de especificaciones, sino más bien de funcionalidades, ¿sí? Yo le estoy hablando acá de la industria alimentaria. Lista priorizada de especificaciones que podría tener nuestro producto. Y en esta definición hay palabras clave. En primer lugar, especificaciones, y en segundo lugar, la palabra podría, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de especificaciones, estamos hablando de requisitos, ¿sí? Estamos hablando de requisitos. ¿De quién? De nuestros stakeholders, ¿sí? Dentro de esos stakeholders, ¿qué podemos tener? Podemos tener clientes, gerentes, dueños, comunidad, entorno, gobiernos, etc., etc., etc. ¿Sí? Podemos tener muchísimos interesados que van a dar sus requisitos. Todos esos posibles requisitos se meten a una lista, ¿ya? Y esta lista, el Product Owner, ¿sí? La prioriza. Es decir, el representante específicamente del cliente, es decir, el grupo de interés que está solventando el proyecto, ¿sí? Una cosa es cliente y otra cosa es consumidor, por favor. Hay que tener en cuenta eso. Una cosa es cliente, otra cosa es consumidor. El consumidor es cliente de nuestro cliente, ¿ya? En sí, cuando te contratan para hacer un proyecto, normalmente te contrata un cliente, no un consumidor. Es muy difícil que un consumidor te diga, necesito que me produzcas, qué sé yo, pues 20,000 conservas de 20,000 conservas de, qué sé yo, pues de quinoa para tener aquí en mi casa para ir comiéndolas una por una. Eso no pasa, pues, ¿no? Normalmente el cliente también hace negocio con lo que tú le estás dando. Entonces, el cliente tiene sus propios clientes, ¿ya? Entonces, este cliente ya hizo su estudio de mercado, ya habló pues con los consumidores finales que va a tener, ¿no? Con las personas que le van a comprar a él, y ese cliente tiene una serie de especificaciones y requisitos que el Product Owner, como representante del cliente, debe contrastar con estos requisitos que ya se identificaron por parte de los stakeholders. Entonces, lo contrastas y dices, bueno, se supone que deben estar incluidas, ¿no? Entonces, el Product Owner dice, ah, ya, este requisito quiero que lo hagan primero. Esto es primero. Luego, este requisito que está en el lugar 10, lo ponemos en segundo. Este requisito que está en el lugar 50, lo ponemos en tercer lugar. ¿Por qué? Porque una vez hecho el Product Backlog completo de todo lo que puede tener nuestro producto en el proyecto, viene el equipo con el Scrum Master y cogen esa lista y a los que están en primer lugar los sacan a un costado y los ponen en un Sprint Backlog. ¿Qué quiere decir? Una lista con algunas de las especificaciones a desarrollar
en el sprint. No le voy a poner algunas, le voy a poner una lista con las especificaciones a desarrollar en el sprint. Ahí está. Entonces, de toda la lista del Product Backlog, el equipo de desarrollo junto con el Scrum Master dicen, allá, nuestro latido o nuestro ritmo es de trabajar 2 especificaciones por sprint. Perfecto. Entonces, de toda esa lista, cojo los 2 primeros y los jalo para acá. Y creo mi Sprint Backlog. Con mi Sprint Backlog solamente voy a trabajar sobre eso durante este sprint. Y al final debo tener un entregable, ¿sí? Un producto funcional, un producto funcionando, o lo que conocemos como un producto mínimo viable, ¿sí? Eso es súper importante. Ahora, ya hicimos nuestro sprint, ya tenemos nuestro producto mínimo viable. ¿Qué pasa? El Product Backlog tenía más especificaciones que completar. Entonces, creo otro sprint y cojo las 2 siguientes, ¿sí? Ya no la especificación 1 y 2 porque ya las completé, ahora escojo la 3 y 4. Lo pongo en el Sprint Backlog y empiezo a trabajar y genero nuevos entregables, nuevos productos mínimos viables, pero que han generado un incremento, porque yo estoy trabajando sobre la base que ya avancé, ¿sí? Tengamos en cuenta de que todas estas especificaciones son de un solo producto, ¿sí? De un solo producto, de un producto mínimo viable. No estamos hablando de hacer múltiples productos a la vez. Estamos hablando de un solo producto, de tal manera de que lo que hice en el primer sprint, lo mejoro en el segundo sprint y lo mejoro en el tercero, y así voy generando incrementos hasta que al final de todos los sprints, cuando ya no tenemos más Product Backlog, decimos el proyecto ha finalizado, ¿sí? Entonces, estos son los artefactos Scrum, pero a lo que yo iba es al segundo término de la definición de Product Backlog, que es, dice, a ver, por aquí lo puse, ya está. La definición de Product Backlog dijo, lista priorizada de especificaciones que podría tener nuestro producto, ¿sí? La palabra podría implica que tal vez todas estas especificaciones que nosotros tenemos en nuestro Product Backlog no necesariamente las vamos a necesitar completar, porque algunas de ellas tal vez no agregan valor al producto, o algunas de ellas que de repente están en el nivel de priorización 50, interfieren con alguna especificación del nivel de priorización 1 o 2. Entonces, esa que está en nivel 50 no la hacemos, pues. No la hacemos. ¿Quién define eso? Lo define el equipo, el Scrum Master y el Product Owner, ¿sí? Entonces, esos son los artefactos de Scrum. Ahora, ¿cuáles son los eventos de Scrum? Ya para hablar un poco de cuando empieza un sprint, ¿sí? Cuando nosotros empezamos un sprint, siempre el sprint va a empezar con el sprint planning o la planificación del sprint, ¿sí? Planificación del sprint. ¿Qué se hace en la planificación del sprint? Se hace el sprint backlog. ¿Sí? Se hace el sprint backlog. Eso es lo que se hace. ¿Sí? Nada más. ¿Cuánto tiempo debe durar esa planificación? Máximo 8 horas. Máximo. ¿Sí? Máximo 8 horas. Una vez que terminamos de hacer la planificación del sprint, inmediatamente empezamos con nuestra Daily Scrum Meeting, ¿sí? O reunión diaria de Scrum. ¿Qué se hace ahí? Es la famosa, la que seguramente ustedes han visto en algunas empresas, los que ya han estado trabajando. Cuando hablamos de
seguridad y salud ocupacional muchas veces, o cuando alguno de ustedes conforma un círculo de calidad, se utiliza mucho las reuniones de 5 minutos para poder empezar la jornada laboral. Ya, en Scrum esas reuniones duran 15 minutos y es básicamente para actualizar el cuadro de avance del trabajo y ordenar el trabajo del día. ¿Sí? Entonces, el Daily Scrum Meetings, perdón, es una reunión de 15 minutos que se da al inicio de la jornada de trabajo para dos razones: para actualizar el cuadro de avance del trabajo hasta el momento, ¿sí? Y para ordenar el trabajo del día, ¿sí? Ese es el segundo evento Scrum. ¿Cuál es el tercer evento Scrum? Una vez que ya generaste los entregables y estás ya casi al final del sprint, específicamente el último día del sprint, realizas un sprint review. ¿Qué es un sprint review? Es una revisión del sprint, en donde revisas qué hicieron. ¿Respecto a qué? Al producto, ¿sí? Al producto. ¿Qué entregables lograron? ¿Sí? Ahí, si ustedes se fijan, hay un regalito ahí, ese es el entregable, ¿sí? ¿Con quién revisas esto? ¿Con quién revisas? Con el Product Owner. Y si es ya un MVP, o sea, un producto mínimo viable, también con el cliente, ¿ya? También con el cliente. Con ellos revisas el Sprint Review. Obviamente, todas estas reuniones, si ustedes se dan cuenta, arriba del dibujo hay una personita que dice SM, es el Scrum Master. Pues. El Scrum Master es quien dirige todas estas reuniones, por ende siempre está presente. ¿Ya? Siempre está presente el Scrum Master. Pero en el Sprint Review, aparte, está presente el Product Owner y está presente el cliente. ¿Sí? Entonces, en el Sprint Review revisas qué es lo que se hizo en función a los entregables. Y luego de esa reunión, que dura 4 horas aproximadamente, pasas al Sprint Retrospective. O retrospectiva del sprint, si quieren. ¿Qué se ve en esta Sprint Retrospective? Se ve el cómo trabajaron. Cómo se dio el trabajo. Y es ahí donde todos los miembros del equipo empiezan a mencionar, por ejemplo, yo estuve trabajando en este desarrollo por ejemplo, de adaptación de producto para utilizar, qué sé yo, la stevia como edulcorante, ¿sí? Y ya sentía que me estaba cansando mucho y gracias al apoyo de fulanito de tal, que vino y me ayudó, pude terminar con la labor encomendada dentro del plazo y en lo posterior me gustaría seguir trabajando con fulanito de tal. ¿Sí? Todo eso se comenta en el Sprint Retrospective y a partir de eso el Scrum Master redistribuye el trabajo para poder optimizarlo. O por ende, por ahí Edson nos dice, no, es que yo estaba haciendo mi trabajo y sentí que vino Pedro amablemente y me habló para mejorar mi trabajo y lo hicimos bien, pero después vino Malí y prácticamente eliminó todo lo que habíamos hecho sin preguntarnos y no nos gustó su actitud. Entonces, preferiríamos que de repente a ella se le asigne un trabajo aparte de lo que nosotros estamos haciendo. Todo eso se menciona en el Sprint Retrospective y el Scrum Master toma la decisión de reorganizar el trabajo. ¿Para qué? Primero, para solucionar los conflictos ya existentes, quitar las trabas que posiblemente hayan podido tener para desarrollar el trabajo al final,
Porque, ojo, que después de este sprint, el trabajo o los entregables se tuvieron que realizar así se reviente el mundo. Se tuvo que entregar sí o sí. ¿Ya? Sí o sí se entregan los entregables. Valga la redundancia. Entonces, el equipo no solamente pierde tiempo cuando genera conflicto, sino que pierde tiempo para resolver el conflicto también con el Scrum Master. Entonces, por eso se van generando mecanismos que son distintos para cada equipo, que les permitan trabajar en pro de un entregable terminado funcionando, ¿no? O que cumpla con las especificaciones técnicas esperadas, ¿no? Para poder entregar los productos mínimos viables. Entonces, esto lo que hace es fortalecer el compromiso del equipo. Esta reunión de Sprint Retrospective dura 3 horas y prácticamente es la última reunión del sprint. Con esta reunión termina el sprint e inmediatamente después empiezas de nuevo con el sprint planning del siguiente sprint ya, ¿sí? Del siguiente sprint, donde nuevamente tienes que elaborar un sprint backlog y empezar con tus reuniones diarias de Scrum, y finalizando ese otro sprint tienes que hacer sprint review y sprint retrospective y así sucesivamente por el número de iteraciones que ustedes hayan considerado para poder completar su product backlog, ¿sí? Entonces, esos son los eventos Scrum, ¿ya? Esos son los eventos Scrum. Ahora quiero hablarles de otra cosa, que son las épicas, las características y las historias de usuario. Como les dije hace un momento, normalmente la persona que solicita el proyecto no tiene ni la menor idea de qué es lo que está pidiendo. O tiene una idea muy somera, pero no sabe cómo pedirlo. Lo clásico, por ejemplo, en la industria alimentaria, es que te encuentres con alguien que te pide un proyecto, por ejemplo, que sea un producto funcional, etcétera, y que además esté rico, ¿ah? ¿Y tú cómo mides eso? ¿Qué es para ti que el producto esté rico? ¿No? O que el producto refresque. ¿Qué es para ti que el producto refresque? ¿No? Entonces, esas expectativas que tiene muchas veces la persona que pide el proyecto, que a veces es cliente directo, porque muchas veces no tienen un product owner el cliente y dentro del equipo de proyecto se tiene que sacar un product owner que se comunique con el cliente constantemente para que lo represente. Dan ideas así al azar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una épica, ¿sí? A eso se le llama épica. Aquí tenemos una épica en color azul. Dice, quiero construir un sitio que venda zapatos. Si ustedes solamente se quedan con eso, yo puedo pensar que vas a construir un edificio, que vas a construir una oficina, que vas a construir una página web, que vas a construir una app. ¿Qué es lo que vas a construir? ¿Sí? Esa es una épica, es decir, una expectativa escrita que engloba muchas cosas. De esa expectativa escrita, el product owner tiene que ir desglosándola y sacando la información al cliente para convertirla en características. ¿Cuáles son esas características? En este caso, quiero construir un sitio de venta de zapatos, significa para nosotros que debe mostrar el sitio una pantalla principal informativa, que debe tener un registro de usuarios, que debe tener un login de usuarios, que debe tener un catálogo de productos, que debe tener un carrito de compras y que debe tener pagos en línea. Entonces ya sabemos que estamos hablando de una página web, ¿cierto? Y acá están sus características. Pero nos quedamos con eso.
Dice, mostrar una pantalla principal informativa. ¿Cómo hacemos eso? ¿No? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo podríamos desdoblar eso? Y es ahí donde se arman las historias de usuario. ¿Sí? En donde dice, como comprador, es decir, cuando tú vayas a comprar en esa página, como comprador, quiero acceder a la página principal para ingresar al sitio web. Esa puede ser una historia de usuario. O como comprador, quiero ver información especial para ver las ofertas actuales. ¿Sí? En el caso de registro de usuarios, como comprador, ¿sí? Como comprador de este producto, de este servicio, o como usuario, digámoslo así, quiero poder registrarme como un nuevo usuario para poder tener más acceso al sitio web. Eso es para la característica de registro de usuarios. O también, como comprador de esta página web, quiero poder registrarme con mi cuenta de Google. ¿Sí? Y así sucesivamente. A estos que están en color verde, que ya son cosas un poco más puntuales y específicas, que inclusive describe de quién es el requisito, entre comillas, son las historias del usuario. Se entiende del que va a usar pues el producto, ¿no? Historias de usuario. Y a partir de esto, el equipo de desarrollo empieza a trabajar en ello. Cuando hacen la planificación del sprint, sacan las historias de usuario y colocan ya esta y esta van en este sprint. Porque lo que va en el product backlog y lo que va en el sprint backlog no son épicas ni tampoco características, son historias de usuario, ¿ya? Son historias de usuario. Y de cada historia de usuario, el equipo de desarrollo ya se encarga de definir cuáles son las actividades a realizar dentro de cada sprint, pues, ¿no? Entonces, repito, lo que va dentro del product backlog, las especificaciones, entre comillas, que les dije, y lo que va dentro de los sprint backlog, por ende, son historias de usuario, ¿sí? Son historias de usuario. Que en realidad vendrían a ser pues justamente las especificaciones que debe tener el producto, y en función a eso se sacan actividades para añadir funcionalidad o añadir valor al producto que se va a sacar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre épicas, características e historias de usuario. Ahora, todo esto, ¿cómo lo aplicamos en la industria agroalimentaria? Bien, tenemos una historia de usuario que podría ser como comprador de esta gaseosa, quiero poder tomarla sin que me engorde, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hablamos del producto, estamos hablando de un fragmento del producto, es decir, el fragmento que tiene que ver con lo que engorda del producto, ¿sí? No estoy hablando del agua, no estoy hablando de los colorantes, no estoy hablando de los conservantes, estoy hablando probablemente del azúcar. Entonces, estoy trabajando en función de un fragmento del producto. Entonces, hago todo este modelamiento de sprints, que ya les voy a explicar qué etapas debe pasar, y generamos un producto mínimo viable o un MVP, ¿sí? Y este producto mínimo viable es un prototipo, es un producto básico, que va a pasar a validación, que no está completo, probablemente ese producto ni siquiera está envasado, lo tengo desarrollado nada más en fórmula, y después, cuando ya se ha aprobado, recién veo lo del envase, la etiqueta y todo lo demás, ¿no? Entonces, trabajamos el producto mínimo viable y posteriormente, cuando se aprueba con el Product Owner y con los clientes, pasamos a producto mínimo viable más extras, es decir, el producto terminado, como debe ser, ¿no? ¿Cuál es el ciclo que se debe seguir? Es más o menos así. Un proyecto agroalimentario debe seguir la metodología Scrum en base a estas tres fases
¿sí? En base a estas 3 fases, para hablar un poco en términos predictivos, digámoslo así, ¿no? Pero en realidad seguimos en ágil. Armamos el Product Backlog, que son las especificaciones a nivel de historias de usuario que tienen nuestros clientes y que son priorizadas por el Product Owner. Y pasamos a una primera fase, que es la fase de formulación del producto. Nos tomamos los sprints que sean necesarios para poder llegar a la formulación, ¿sí? Para poder llegar a la formulación. Una vez que ya llegamos a la formulación, hablamos ya de la etapa de prototipado, ¿sí? Donde ya vamos a generar no solamente la fórmula, sino un producto mínimo viable. Lo que de repente en otros rubros se llamaría una maqueta, ¿sí? Una maqueta del producto, para que se pueda observar si es que realmente está cumpliendo con las expectativas o no de los clientes, ¿sí? Entonces, en tu primera etapa formulas. En tu segunda etapa, en función a los incrementos que vas generando, ya haces un prototipado, ¿sí? Una vez que tienes tu producto mínimo viable, ya pasas a la viabilización, que es la tercera etapa. A partir de ese producto mínimo viable, completas el producto para hacer ajustes, sobre todo de costos, de procesos, de distribución y todo lo que permita que tú con tu producto puedas generar rentabilidad cuando lo distribuyes. Obviamente, antes de todo esto ya se ha tenido que hacer los estudios de anteproyecto, etcétera, 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 ¿no? Pero la etapa de viabilización es coger el prototipo y decir, ah, ya, este prototipo no va a tener este envase, va a ser de esta forma, sí, pero el envase no va a ser de plástico, va a ser de vidrio, ¿no? Esta etiqueta que le hemos puesto no va a ser así como está de papel, lo vamos a trabajar con una etiqueta aluminizada que tenga resistencia a los cambios de temperatura, por ejemplo, o de repente un termosellable, le ponemos. La tapa no va a ser así redonda, va a ser cilíndrica de esta forma, ¿sí? Ahora, todo esto que estamos planteando en el producto mínimo viable mejorado, digámoslo así, ¿cuánto nos va a costar? Ah, no, entonces no podemos usar este tipo de etiqueta porque eleva mucho los costos y reduce mucho nuestras utilidades. Entonces, pongámosle este otro sustituto, con el mismo diseño sí, pero utilicemos esta otra cosa, ¿no? De tal manera de que ajustes los costos bien, para que garantices que durante su distribución y operación de este producto, cuando se produzca en masa, vas a tener costos establecidos que te van a permitir viabilizar el proyecto, es decir, rentabilizar con la distribución del producto, ¿sí? Entonces, esas son las 3 etapas que debe pasar un proyecto agroalimentario en función al modelamiento Scrum. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por favor, levanten la mano si se entendió esta parte. Perfecto, perfecto. A ver, quiero ver esas manitos levantadas. No bajen la mano, no bajen la mano. Perfecto. Bien. Gracias, gracias, jóvenes. Ya pueden bajar. Bien. Hablando de flujo de trabajo Scrum, de manera simplificada, esto es todo lo que significa Scrum, ¿sí? Tienes tu Product Owner que prioriza tu Product Backlog, ¿sí? Hacen una reunión de planificación, ¿no? El Sprint Planning Meeting, para empezar con el primer sprint, en donde se obtiene el Sprint Backlog. A partir de ese Sprint Backlog se asignan tareas por parte del equipo y empieza la iteración de sprint, ¿no? Cada 24 horas se realizan reuniones diarias de sprint, perdón, de Scrum, reuniones diarias de Scrum. Al finalizar la iteración de 2 o 4 semanas, ustedes realizan el Sprint Review. ¿Con quién? Con el Product Owner, con el Scrum Master
con el equipo. Si ustedes se dan cuenta, ahí están todos los miembros del equipo en el Sprint Review. Y tenemos un trabajo finalizado. El trabajo finalizado, después de eso también los mismos miembros del equipo, el Scrum Master, el Product Owner, hacen el Sprint Retrospective para poder terminar, digamos, con esa iteración, y luego nuevamente el flujo continúa, en caso se necesite otro sprint, ¿sí? Aquí hay un detalle que es la curva burn down chart, que en realidad no ha salido aquí en esta diapositiva, pero le voy a explicar un poco en qué consiste, ¿sí? A través de una curva se va monitorizando cuánto nos falta por completar del trabajo en cada sprint, ¿no? Entonces, eso ya es más parte de ejecución, no tiene mucho que ver con planificación en realidad. Lo que estamos viendo ahorita sí. Entonces, este flujo de trabajo Scrum simplificado es básicamente de lo que ustedes se deben guiar para poder seguir cada iteración, así como lo están viendo aquí, en este modelamiento de proyectos. Es lo mismo, solo que está un poco más detallado aquí, ¿sí? Bien, jóvenes, gracias por su atención. Eso ha sido todo acerca de metodologías ágiles orientadas a la gestión de la innovación en proyectos agroalimentarios. Les doy un tiempo para que me hagan una serie de preguntas que tal vez tengan, y si no, damos un break de unos minutos para poder continuar con la segunda parte, que tiene que ver con la plantilla del trabajo final que tienen que presentar. ¿Habrá alguna pregunta, jóvenes? O si todo está claro, también me lo escriben, por favor. ¿Preguntas? Jocelyn, ¿tienes alguna pregunta? Veo que está levantando la mano. Ah, ya, todo claro. Ok. Ok, listo. Listo, no se preocupen. Más bien, vamos a dar un break, a ver, de 10 minutos, ¿les parece? Son 3:28, a las 3:38 nos reencontramos para ver la siguiente parte de la sesión, por favor, ¿ya? ¿Sí? 3:38, por favor, nos reincorporamos. Gracias.